utilizan los datos a sus clientes y hacer crecer su negocio. Los datos son la última frontera de la automatización. Las empresas deben transformarse, pero luchan por equilibrar la velocidad con la seguridad y el cumplimiento de los datos. Delphix derriba las barreras de la automatización de datos. Nuestra plataforma de datos DevOps automatiza la seguridad de los datos para cumplir con las normativas de privacidad como la LGPD, a la vez que despliega rápidamente los datos de prueba para acelerar el lanzamiento de las aplicaciones. Con Delphix, los clientes modernizan las aplicaciones, adoptan la nube o múltiples nubes, alcanzan la velocidad del CI/CD, integran inteligencia artificial a sus procesos de negocio y se recuperan de eventos de inactividad como el ransomware hasta 2 veces más rápido. En la actualidad, las empresas más grandes y exitosas del mundo aprovechan su potencial de datos para salir adelante, competir continuamente y ganar en mercados que cambian rápidamente. Por eso a Delphix le apasiona liberar todo el potencial de los datos para ayudar a transformar los negocios y el mundo a través del uso estratégico de datos. La innovación responsable y sostenible para apoyar a una diversidad de empresas con nuestra plataforma de datos DevOps es una misión importante. Una economía diversificada y responsable garantiza más puestos de trabajo y promueve la equidad y la estabilidad mundial. Creemos en el movimiento ESG y nos hemos unido al Pledge 1% como compromiso con la sostenibilidad global. Empresas líderes como Natura y el Banco Carrefour utilizan Delphix para acelerar la transformación digital y permitir la gestión de datos de confianza cero. Libere el poder de los datos con Delphix hoy mismo para acelerar la innovación, mientras protege la privacidad y la seguridad de los datos. Entregue lanzamientos de alta calidad 10 veces más rápido. Modernice y adopte la nube o múltiples nubes un 20% más rápido. Reduzca el riesgo de cumplimiento y de ransomware con datos 100% enmascarados. Delphix, la empresa de datos líder del sector para la gestión de datos de prueba de DevOps. En Delphix nos apasiona ayudar a las empresas a acelerar la transformación digital basada en los datos. Nuestro objetivo es inspirar, dar forma y repensar la manera en que las marcas líderes utilizan los datos para servir a sus clientes y hacer crecer su negocio. Los datos son la última frontera de la automatización. Las empresas deben transformarse, pero luchan por equilibrar la velocidad con la seguridad y el cumplimiento de los datos. Delphix derriba las barreras de la automatización de datos. Nuestra plataforma de datos DevOps automatiza la seguridad de los datos para cumplir con las normativas de privacidad como la LGPD, a la vez que despliega rápidamente los datos de prueba para acelerar el lanzamiento de las aplicaciones. Con Delphix, los clientes modernizan las aplicaciones, adoptan la nube o múltiples nubes, alcanzan la velocidad del CI/CD, integran inteligencia artificial a sus procesos de negocio y se recuperan de eventos de inactividad como el ransomware hasta 2 veces más rápido. En la actualidad, las empresas más grandes y exitosas del mundo aprovechan su potencial de datos para salir adelante, competir continuamente y ganar en mercados que cambian rápidamente. Por eso a Delphix le apasiona liberar todo el potencial de los datos para ayudar a transformar los negocios y el mundo a través del uso estratégico de datos. La innovación responsable y sostenible para apoyar a una diversidad de empresas con nuestra plataforma de datos DevOps es una misión importante. Una economía diversificada y responsable garantiza más puestos de trabajo y promueve la equidad y la estabilidad mundial. Creemos en el movimiento ESG y nos hemos unido al Pledge 1% como compromiso con la sostenibilidad global. Empresas líderes como Natura y el Banco Carrefour utilizan Delphix para acelerar la transformación digital y permitir la gestión de datos de confianza cero. Libere el poder de los datos con Delphix hoy mismo para acelerar la innovación, mientras protege la privacidad y la seguridad de los datos. Entregue lanzamientos de alta calidad 10 veces más rápido. Modernice y adopte la nube o múltiples nubes un 20% más rápido. Reduzca el riesgo de cumplimiento y de ransomware con datos 100% enmascarados.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta masterclass Innovación Disruptiva en Acción, cómo pasar de la curiosidad al impacto organizacional con el modelo 3+10 igual a 10 y soluciones digitales de NET. Estamos muy contentos de que nos acompañen el día de hoy. Quiero platicarles que en los próximos 90 minutos vamos a explorar cómo transformar ideas en resultados concretos, aplicando un enfoque práctico que combina cultura, mentalidad y tecnología. Descubrirán cómo el modelo 3+10 igual a 10 y las soluciones digitales de NETI pueden acelerar la innovación digital dentro de sus organizaciones. Entonces, pues bueno, prepárense para este espacio dinámico, para casos reales, para ejemplos aplicables y para momentos de interacción. Vamos a poder aprender, reflexionar y llevar ideas concretas a su trabajo diario. Entonces, comencemos este viaje hacia la innovación en acción y quiero platicarles sobre nuestros speakers el día de hoy. Tenemos el gran honor de tener al doctor Manuel Ábalos. El doctor Manuel Ábalos, pues, es un speaker internacional, es estratega en innovación disruptiva con su método propio que es 3+10 igual a 10, 3+6 igual a 10, perdón. Es autor del libro El Maratón de la Vida y es un apasionado maratonista con 35 carreras. Es reconocido como Master Inventor en IBM tras 33 años de trayectoria global y pues bueno, hoy impulsa a CEOs y equipos directivos a transformar sus negocios desde la innovación, el liderazgo y las tecnologías del futuro. Es evangelista en Quantum Computing, certificado por Maxwell Leadership y fundador de Doctor Ábalos Consultoría. Su misión, bueno, pues es abrir caminos de crecimiento sostenible y disruptivo que conecten la visión estratégica con resultados reales. También tenemos el gran honor de contar con Diana Ibáñez. Diana es CEO y fundadora de la empresa Neti. Es una empresa mexicana que es líder en estrategias de datos, transformación digital y seguridad de la información. Diana tiene más de 20 años de trayectoria en el sector tecnológico y ha ocupado posiciones directivas en compañías globales como Oracle, Quest Software y BMC Software, donde pues ha liderado operaciones tanto para México como para Latinoamérica. Diana es egresada del ITAM y ha consolidado a su empresa Neti como partner número 1 de Delphix en México y Latinoamérica. Ella impulsa proyectos de innovación basados en datos seguros, en inteligencia artificial, DevOps y analítica avanzada en industrias como la banca, seguros y retail. Es reconocida por su liderazgo visionario y, bueno, pues promueve la adopción de tecnología con enfoques estratégicos, sostenibles e inclusivos. Entonces, pues muchas gracias y cedo la palabra a nuestra primera parte de innovación, que es con el doctor Manuel Ábalos. Entonces, pues bienvenidos. Ahí ya me escuchan. Sí, perfecto. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí con todos ustedes. Por aquí tenemos a Gabriela, Daniel, Emanuel, Luis, Wendy, Gabriela, Beatriz, David, Sandra, Rubén, Fabián, Cristel y los colegas del equipo de Neti y un servidor. Por ahí ahorita platicaremos un poco más adelante cuál es su rol y cómo se desempeñan en temas de tecnologías, de data, de innovación dentro de sus corporativos, emprendimientos y demás. Pero sin más, yo quisiera arrancar con esta sesión que le llamamos Innovación Disruptiva en Acción. ¿Por qué le llamamos Innovación Disruptiva en Acción? Voy a contarles un poco la historia. Yo trabajé más de 33 años en IBM y como ya lo mencionaba por ahí Adriana que me presentó, tuve el gran honor de ser reconocido por el CEO de la compañía como un Master Inventor. Y ahorita voy a explicar a más detalle de qué se trata esto de inventar cosas, de innovar con impacto organizacional. Pues bueno, antes de arrancar con materia, yo quisiera hacer eso también muy personal, porque en esta foto que están viendo acá, eh, yo soy la persona que está aquí en el centro y los demás que ven los chicos ahí son mis hermanos. Una familia de cinco hermanos en un pueblo pequeño en Michoacán, Zaguayo, Michoacán. Somos de familia inmigrante. Por esa razón, ustedes no ven en esa foto a mis papás, ¿no? Porque mi papá arrancó primero con el sueño americano,
y bueno, pues sí, logró su sueño americano, pero también logró el sueño de tener otra familia diferente a la nuestra, ¿no? Entonces, mi mamá fue en búsqueda también, en búsqueda de su esposo en su momento, y pues al darse cuenta de que estábamos, pues ahora sí que sin papá, ella se quedó en Estados Unidos, trabajando día, tarde, noche, vendiendo comida en fábricas, etcétera, etcétera, mandando el sustento para mí y para mis hermanos. Nosotros nos quedamos a cargo de nuestros abuelitos y yo quiero mencionar muy rápidamente cuáles son mis recuerdos de infancia y lo voy a conectar al tema que nos trae acá, al tema de la innovación, la curiosidad y demás. Pues como se imaginarán, pues una familia muy, muy humilde. Mi abuelito, él era panadero. Yo recuerdo mi infancia, mis recuerdos de infancia son estos, ¿no? Yo recuerdo con mis amigos de la cuadra, jugábamos a las canicas, ¿no? A las poncholas, unas canicas grandotas, y al hoyito, y de repente ahí nos quitábamos o nos ganábamos o perdíamos las canicas dependiendo de cómo estemos ahí jugando con los compañeritos, ¿no? También había otro juego que nos teníamos que ser muy, muy curiosos y pues ahora sí que ingeniárnosla para poder divertirnos en la infancia, pues con lo que teníamos, básicamente, ¿no? Yo recuerdo que jugábamos, esta cosa se llama, el de la derecha abajo, se llama Shanghái, que son dos tablitas que se ponen en una piedra. Entonces tú la aventabas y de repente tenías que medir con la palita que la aventabas cuántas veces llegabas hasta donde cayó la tabla que tú aventaste, sí. Y ahí jugábamos un poco en ese sentido, ¿no? Éramos pues de niños muy curiosos, inclusive tan curiosos que a veces jugábamos también con piedras y cuando de repente a aventarnos piedras, yo tengo como dos, tres descalabradas, una aquí, una aquí y una acá porque, bueno, éramos chiquillos muy, muy vagos y en ese sentido, y pues jugar con las piedras no era como con jugar con pelotas, ¿no? Y a veces no entendíamos eso. Y bueno, finalmente, ahí en el centro, ven a un niño que acompañaba a su abuelito. Yo me acuerdo que pues, madrugaba para apoyar a mi abuelito a hacer el pan y luego ya en la mañana íbamos por las calles del pueblo, ahí en Zaguayo, a recorrer y yo ayudando con el canastito ahí para poder vender ese pan para que tuviéramos el sustento. Y bueno, les cuento esta historia porque el tema acá es una cosa que, bueno, y acá están tres heroínas. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, todos los que nos acompañan en la sesión, tienen sus propios héroes, ¿no? Que bien pueden ser héroes ficticios o héroes reales. En mi caso son heroínas reales, ¿no? Mi primera, pues, fue mi abuelita, que fue la que nos cuidó de pequeñitos hasta básicamente hasta la adolescencia. Después mi madre, que finalmente después de varios años regresó ya en la adolescencia a Zaguayo pues a cuidarnos un poco y luego iba y regresaba, pero ya en mi infancia pues yo no recuerdo, siendo muy honestos, no recuerdo haber tenido un juego donde estuviera yo jugando con mi mamá o con mi papá o algún juguete o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, y mi heroína más reciente, mi esposa actual, que me dio tres hijos maravillosos y que es nuestra familia con la cual estamos ahorita. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque yo bien pude haber seguido ese patrón y haberme ido a Estados Unidos siguiendo el sueño americano, que por cierto, dos de mis hermanos sí lo siguieron. Pero no, yo decidí, dije, bueno, yo voy a quedarme acá en Michoacán, voy a quedarme a estudiar. Curiosamente, mi abuela materna, ella manejaba la cooperativa de los colegios salesianos y maristas en el pueblito. Y por esa razón, yo pude entrar a esos colegios becado al 100%. Yo no podía pagar la colegiatura, pero yo podía entrar por esa prestación de que mi abuela era la que manejaba la cooperativa donde vendíamos los dulces y demás. Y ahí pude realmente sacar primaria, secundaria, la prepa antes de venirme a Guadalajara a estudiar la universidad. Con mucho esfuerzo y sacrificio, finalmente pudimos sacar la carrera en Guadalajara. Aquí me ven, esta foto me llama mucho la atención porque acá está el ingeniero recién graduado becario
Así empecé en el 1991, becario en IBM, y pues yo me sentaba atrás, ¿no? Acá estaban los ingenieros. Yo recuerdo que cuando entré a IBM, para mí era un sueño, ¿no? Era un sueño entrar a Big Blue. Y bueno, me tuve que comprar corbatas y sacos. En aquel tiempo se usaba que entrábamos a la compañía así de saco y corbata. Ya eso fue cambiando más adelante, aquí como pueden ver en la foto de abajo, ¿no? Pero muy al principio, en los 90s, hasta los 2000 tal vez, por ahí los que tengan o hayan tenido contacto con la IBM en aquellos tiempos recordarán que andábamos de corbata y de saco la mayor parte del tiempo. Como estábamos acá, por ejemplo, aquí estamos inaugurando, aquí ya no estaba becario, ya aquí ya comenzaba yo a tener ciertos roles para poder hacer inauguración de alguna sala de pruebas de las ThinkPads, que en su momento me tocó ese gran proyecto que aquí me ven como desarrollador de software y de pruebas y de ingeniería en el ámbito de las ThinkPads. ¿Y por qué les cuento toda esta historia? Porque, bien, mi pasado, yo no decidí dónde nacer ni mi infancia. Eso así me tocó estar sin padres presentes, al cuidado de abuelos con muchas carencias. Eso yo no lo elegí, pero yo sí elegí el camino. Yo sí elegí estudiar, yo sí elegí sacar una carrera, yo sí elegí entrar a un gran corporativo y yo sí elegí destacarme en ese gran corporativo, como lo pueden ver acá. Y estos dos quotes de Ginny Rometty, que era la anterior CEO, me gustan mucho, ¿no? No dejes que otros ni nadie te defina. Solo tú puedes definir tu futuro, solo tú puedes definir quién quieres ser en la vida. Y otra frase que me gusta mucho de Ginny es, el crecimiento y la comodidad no pueden coexistir. Eso es súper valioso. ¿Tú quieres crecer? ¿Estás en tu zona de confort? No lo vas a lograr. Tienes que salirte de esa zona de confort. No, es como el aceite y el agua, no van una con la otra. ¿Quieres crecer? Tienes que salirte de tu zona de confort. Y aquí ven algunas de las, en su momento, eh, pues publicaciones, entrevistas que me empezaron a hacer a mí como empleado de IBM cuando empezamos, y les platicaré toda la historia, pero cuando empezamos a patentar cosas, porque no teníamos patentes en IBM de México, y decían, oye, ¿cómo que tenemos inventores mexicanos? Y eso llamaba muchísimo la atención. Estoy hablando acá de por ahí del año 2008, 2010, más o menos, hace ya unos más de 15 años. Y comenzaron a buscarme medios en radio, en revistas, en periódicos, para decir, a ver, pues Manuel, ¿cómo es esto de ser inventores? Yo pensaba que para ser un inventor tenía que ser Ciro Peraloca, mandando cohetes a la luna, trabajando con la NASA y demás. Y ya les platicaré en unos minutos la historia de cómo arrancó este tema de invención, pero lo que sí les puedo decir es que no tenemos que mandar cohetes a la luna para hacer grandes innovaciones. No tenemos que trabajar en la NASA o en centros de investigación muy sofisticados para ser inventor. Me di cuenta que simple y sencillamente, trabajando en los problemas del día a día, esos que no te dejan dormir, esos que te vas a la cama y te das vueltas y le das vuelta al asunto y nomás no das con la solución. Esos son los problemas que hay que solventar. No, a lo mejor, si estuviéramos en la NASA o en IBM Research, inventando la computadora cuántica del futuro, pues sí, pero no estamos ahí. Y tenemos problemas más mundanos, más terrenales. Y esos, si los podemos solventar, créanme que harán y pueden hacer una gran diferencia. Esto pues ya lo mencionaba Adriana, lo voy a brincar, pero quiero compartirles una encuesta que hice hace un mes más o menos atrás en LinkedIn, y lo que yo les preguntaba a la red es, oye, en tu experiencia, ¿cuál es el mayor obstáculo que frena la innovación en tu empresa? La principal respuesta fue: la cultura bloquea las ideas. Es decir, falta una cultura de innovación. Falta una cultura de atreverse a poner las ideas en la mesa.
falta esa cultura de retar el status quo, que se pueden hacer cosas diferentes, se pueden hacer cosas distintas. Y bueno, esa es parte del método que vamos a platicar a mucho nivel de detalles. Pero antes de entrar en ese punto, sí quisiera, número uno, dar algunos quotes que para mí son muy importantes de gentes y mentes brillantes en temas de innovación. La primera, Steve Jobs. La innovación distingue entre un líder y un seguidor. Y aquí yo les quiero preguntar, en su empresa, en su emprendimiento, en su entorno, ¿qué son hoy día? ¿Son líderes o son seguidores? Y está bien, cualquiera de las dos. Uno tiene que tomar esa decisión. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un líder que atraiga gente hacia esa visión? ¿O tú quieres ser de las personas que siguen al líder? Y está bien cualquiera de las dos opciones. El tema es, tienes que tener claridad. ¿Quieres ser un líder o quieres ser un seguidor? Albert Einstein decía, si desde un principio una idea no es absurda o loca, entonces como que no hay mucha esperanza. A veces pensamos muy en chiquito, muy en pequeño, muy en lo cuadradito, ¿no? Y no pensamos muy fuera de la caja, algo muy disruptivo. Y Albert Einstein decía, bueno, si no tenemos esas ideas locas, entonces como que no hay mucha esperanza de que esto va a realmente cambiar el mundo. William Blake decía, lo que hoy estamos viendo, por ejemplo, esta interacción con ustedes vía online, vía Zoom, con audífonos y toda la tecnología que tenemos acá, que ya la damos por sentada. ¿Qué creen? Hace algunos años atrás, a alguien se le ocurrió. Y hoy día ya son una realidad. Y esta me gusta mucho, la de Alan Kay. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Si tú no estás conforme, si tú no estás feliz y contento con tu situación, con tu empresa, entonces crea tu futuro, crea ese ambiente, crea ese ecosistema, crea esas conexiones, crea esas ideas y entonces tú crea el futuro que te haga ser esa persona feliz, brillante, exitosa. Y bueno, vamos a diferenciar un tema que a veces confundimos mucho. ¿Qué es una invención y qué es una innovación? Para ejemplificarlo, quiero hablar de la bombilla eléctrica. Hace muchos años atrás, Edison eh, se le ocurrió inventar la bombilla incandescente y bueno, esa fue una invención, no existía. Para que alguna idea sea una invención, tiene que tener varias características. Número uno, tiene que ser novedosa, es decir, que no exista. Número dos, tiene que solventar un gran problema. Y número tres, tiene que ser aplicable y tiene que ser posiblemente construible, ¿no? Porque a veces pensamos en ideas muy locas, pero hoy día no son técnicamente viables para su implementación. Una innovación, hablando del mismo concepto de la bombilla eléctrica, podría ser el tema de la bombilla LED. La bombilla LED es una innovación, lo hace más sustentable, más económico, con diferentes tonalidades y demás. Entonces, una innovación es una mejora a algo que ya existe, algo que ya alguien creó. Entonces, es una gran diferencia. La invención tiene que cumplir esa característica, novedoso, un problema y tiene que ser implementable. Y una innovación puede ser una mejora incremental o a veces radical a algo existente. Bien, entonces, primer tema que quiero tocar con ustedes es este. Las mejores ideas surgieron de grandes fracasos. Aquí voy a usar varias frases de John C. Maxwell, que es el gurú del liderazgo, que toca el tema del fracaso de una manera muy elegante y muy positiva. A veces se gana, a veces se aprende. Es decir, cuando ustedes tengan una idea, la pongan en acción y no sea exitosa, eso no es otra cosa más que un aprendizaje. O como el segundo punto que dice acá, esos fracasos son solo hitos, son solo pasos que te van a llevar al éxito. Muy seguramente si no hubieras tenido esas
aprendizajes o esos fracasos, no serías capaz de caminar y de llegar a ese éxito. Y la diferencia entre la gente común y la gente que triunfa es precisamente eso, esa percepción ante el fracaso. El fracaso a veces, híjole, tengo un miedo terrible, horroroso, que no me atrevo a actuar, porque ¿qué tal si fallo? ¿Y qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir mi jefe? Etcétera, ¿no? No nos atrevemos y lo vemos como un miedo y eso nos paraliza. Y entonces, cuando sí nos atrevemos a hacer las cosas y fallamos, aprendemos y vamos encaminándonos hacia ese éxito que estamos buscando. Miren, para muestra basta un botón. Esto que ven acá es mi historial de submisiones de ideas de patente en la IBM. Y antes de entrar a eso, quiero hablar del quote que está acá arriba de Michael Jordan, basquetbolista mundialmente reconocido de los Chicago Bulls, ¿no? Él falló miles de tiros. En el último segundo de muchos partidos le dieron la pelota para que él tirara y con ese tiro iba a ganar o a perder. Y perdieron muchísimas veces. Mas, sin embargo, aún esos cientos de fracasos, esos cientos de fallos, esos decenas de partidos clave que perdieron, lo llevaron a ser el basquetbolista más reconocido en el mundo. Y bueno, ahora déjenme, les platico mi historia. Todo lo que ven en rojo acá son fracasos que yo le llamaría aprendizajes o pasos en el camino hacia el éxito. Y como pueden ver, fue un gran porcentaje. Cerca de la mitad, el 50% de aproximadamente 50 ideas que sometí fueron fracasos. Es decir, la IBM, los gurús, los master inventos que nos ayudaban a supervisar las ideas, decían, Manuel, esta idea está interesante, pero no, eso ya existe. O, ¿sabes qué? Eso a lo mejor no existe, pero ¿qué crees? No está en la estrategia de la IBM, entonces tampoco lo vamos a seguir encaminándose a una idea de patente. Entonces, comenzaban a cerrar. Y yo decía, caray, entonces no somos buenos para esto. Pero no era eso. El tema era aprender. Aprender de esos fracasos, mejorar en la siguiente iteración, la siguiente vez. Y así comenzamos. Comenzamos después de más de 10 intentos. Cierre, fallo, aprendizaje, cerrado, fallado, no procede, no va. Finalmente le pegamos a una idea. Eso fue, les hablo en 2008. Para que tengan una referencia, en 2005, en IBM de México, teníamos cero patentes reconocidas, cuando la IBM a nivel mundial tenía miles de patentes al año. Para mí era algo absurdo. Yo decía, ¿cómo es posible que en México no tengamos inventores, no tengamos ideas que tengan un alto impacto? Eso yo no lo podía concebir. Entonces, aprendimos ese proceso, y yo te les platicaré la historia, pero bueno, el mensaje aquí de este slide es, se aprenden de los grandes fracasos. Yo tuve muchos aprendizajes con esos fallos, esas líneas que ven en rojo. Comenzamos a mejorar, empezamos a tener alguna idea que tuvo éxito. Las que ven en amarillo significan que es una idea muy buena, pero no tan buena como para invertirle tiempo, dinero y esfuerzo para hacer una patente. Lo que la IBM hace, y también hacen muchas empresas a nivel tecnológico, es, una vez que tú tienes una idea y no la vas a patentar, si es novedoso, lo que hacemos, o lo que hacía IBM en su momento, cuando yo estaba allá, se hacía un technical paper y se publicaba en un sitio que se llama IP.com, intellectualproperty.com. Al ser ya un artículo del dominio público de ese tema, ya nadie más la puede patentar. ¿Por qué razón? Porque ya existe en el dominio público. Y recuerden, para que una idea sea patentable tiene que ser novedoso, es decir, que no exista. Entonces, eso que ven en amarillo no es otra cosa más que se llama una patente defensiva. Es decir, tú lo proteges para que ya nadie más lo pueda patentar. Esa es una técnica, ¿no? Entonces, y las verdes son las ideas que sí se fueron a la oficina de patentes de Estados Unidos. La oficina de patentes de Estados Unidos te lanza una placa
con IBM con tu nombre y demás, y ahí te dicen, doctor Manuel Ábalos, reconocido autor de esa patente. Obviamente, nosotros como empleados de esa corporación cedemos los derechos de autoría a la compañía, pero sí se nos reconoce como autores. Y ahorita voy a platicar más adelante el tema de los beneficios de ser un inventor en una compañía como IBM. Pero mucho preámbulo para llegar a este framework o a este método, que no es otra cosa más que mi experiencia de 33 años en retrospectiva. ¿Cómo le hicimos para llevar a la IBM de México de tener 0 patentes, hoy día tener cientos de patentes, decenas de inventores mexicanos y algunos cuantos master inventors? Ese es el método que es basado en la experiencia, ¿no? Y le llamé 3 más 6 igual a 10, de la curiosidad al impacto organizacional. Y vamos a desmenuzar cada uno. 3 actitudes: curiosidad, aprendizaje y valentía. 6 pasos: atrévete a retar el status quo, pedir ayuda, crea equipos multidisciplinarios, planea y ejecuta, no te quedes con las ideas en tu mente, presenta tus ideas ante el grupo de expertos, y finalmente, celebra tus éxitos y también reconoce y aprende de los fracasos o aprendizajes. Y finalmente, cuando tú implementas este framework, te lleva a tener ese chip de innovación prendido, que no es otra cosa más que tener el ADN innovador en tu sangre, en tus venas, y que lo vives día a día con día. Prácticamente tener el chip prendido para cuando tú ves algo raro, algo que está mal, se te brinca la chispa de la innovación, ¿no? Bien, vamos ahora a entrar a detalle en cada punto. Curiosidad activa. Aquí yo les preguntaría a ustedes, ¿desde cuándo dejamos de tener esas preguntas curiosas que cuando estábamos chiquitos, pequeñitos, yo recuerdo que preguntábamos todo, ¿no? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué funciona así? Etcétera, etcétera. Pero hoy día, yo les pregunto, cuando llega un ejecutivo a sus empresas o un cliente o etcétera, a veces nos da temor preguntar y cuestionar. Entonces, hay que tener esa curiosidad, ese chip de curiosidad activo y prendido. Es algo para mí fundamental en estas actitudes. Punto número 2, tener un aprendizaje constante. Todo el tiempo estar aprendiendo, y más en estos días. Hoy día ustedes pueden tener el tema de inteligencia artificial generativa, y hay cientos, si no es que miles, de herramientas que te ayudan para creación de contenidos, de videos, de posts, de prompts, de agentes. Ya viene la computación cuántica y metaversos y temas neuronales, etcétera. Hay toneladas de cosas que están pasando en el mundo, y que si nos dormimos en los laureles, podemos fácilmente quedar obsoletos. Y tú puedes tener maestrías, doctorados, diplomados. En mi caso, yo tengo todo eso. Pero si yo no estoy constantemente aprendiendo algo de lo que está ocurriendo en el entorno, en el ecosistema, podemos estar fuera de la jugada. Y la competencia te puede comer el mandado. Entonces, aprendizaje diario, aunque sea algo pequeño, todos los días. El tercero es fundamental: valentía ante el fracaso. El error no es el enemigo. El no atreverte a hacer las cosas, ese es el peor enemigo. Y por aquí me gusta decir mucho esta frase de, ¿saben ustedes cuál es el lugar más rico del planeta Tierra? El lugar más rico del planeta Tierra es el cementerio. Lamentablemente es el cementerio. Porque yo les preguntaría, ¿cuántas personas ustedes no conocen que se han llevado sus ideas, sus sueños con ellos
se lo quedaron en sus mentes, no lo compartieron, no lo pusieron en blanco y negro, no lo ejecutaron, no se atrevieron a aprender o a fallar o a tener éxito. Entonces, ¿cuántos sueños, cuántas visiones, cuántos grandes compromisos y grandes metas están ahí en la mente de cada uno de ustedes? Y simple y sencillamente ahí se quedan dormidas. Yo les invitaría a realmente esas ideas, atreverse a ejecutarlas y atreverse a plantearlas, atreverse a ejecutarlas. Y si fallan, aprendan. Y si tienen éxito, celebren. Y bueno, esas fueron las 3 actitudes. Ahora vamos a los 6 pasos. Y aquí viene la primera anécdota que les quiero contar de cómo empezó el esquema de innovación y patentes en mi carrera en IBM. Atreverse a retar el status quo. Les planteo muy rápido la anécdota. 2005, 0 patentes IBM de México, la IBM Global, miles de patentes al año, y eso era lo que yo no podía concebir. En una mesa redonda en la Ciudad de México vino el vicepresidente de innovación que reportaba Sam Palmisano, el CEO de la compañía de aquel tiempo. Me invitaron a una mesa redonda, yo era el gerente de los servidores acá en la planta, en la fábrica, así nos decía la gente de Corporate de Santa Fe de IBM, que nos veían así como tipo obreros, ¿no? Un poco. Y pues yo llegué a Santa Fe, a esa reunión 2005, mesa redonda, 25 personas, tenemos ahí nuestro nombre en la mesa. Y la primera pregunta de Nick fue la siguiente. Chicos, ¿qué está en sus mentes? Yo recuerdo que levanto la mano, todos voltean a ver quién levantó la mano, sobre todo los de Ciudad de México, ¿no? Y dice, pues es este cuate de la fábrica, ¿no? A ver qué va a decir, a ver si no nos pone aquí en vergüenza, ¿no? Y yo le dije a Nick, yo me siento desconectado de esa gran IBM. Sí, estamos acá en la planta, en el campus, hacemos los servidores, en su momento hicimos los discos duros, las ThinkPads, etcétera, hacemos algo de software, pero yo no me siento parte de esa gran compañía donde hay centros de investigación, donde hay innovación disruptiva, donde estamos inventando el futuro, donde hay master inventors, donde hay ingenieros distinguidos, premios Nobel, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo la cara de mis colegas de Ciudad de México que me volteaban a ver como diciendo, Manuel, cállate, nos estás poniendo aquí en vergüenza con nuestro altísimo ejecutivo, ¿no? Yo recuerdo las palabras de Nick, porque esos marcaron radicalmente mi carrera en IBM. Nick voltea así, ve mi nombre, que dice Manuel, y me dice, Manuel, ten mucho cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. 2 semanas después, siguiente punto, pedir ayuda. Tenía al presidente de la Academia de Tecnología de IBM, a 2 ingenieros distinguidos, Master Inventors, con decenas de patentes, sentados en mi oficina. Y me dicen, Manuel, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y yo dije, pues no sé, o sea, ustedes que ya tienen experiencia, pues guíenme, ¿cómo tenemos que hacer esto, no? Hicimos un roadmap, una jornada de ruta, donde hicimos círculos de invención, traíamos a grupos de inventores, inclusive a premios Nobel de la IBM que teníamos en aquel tiempo, bueno, todavía existen, los trajimos a México a darnos entrenamiento de cómo innovar de manera disruptiva y llegar a ser inventores. Hicimos eso internamente en la compañía y también lo hicimos en el ecosistema. Fuimos a las universidades, fuimos a las cámaras, etcétera, etcétera. Y fue del 2007 al 2010 una y otra entrenamiento y mejora. Ahí pedimos ayuda, creamos equipos multidisciplinarios. Me acuerdo que empezamos a hacer círculos de invención 2006, 2007. ¿Se acuerdan de la matriz de Excel esa con muchos rojitos? Pues bueno, en los equipos que hicimos de invención,
éramos muy homogéneos, éramos muy ingenieros. Y entonces sometimos 10 ideas y las 10 ideas las cerraron. Entonces dijimos, ¿a qué caray? ¿Qué tenemos que hacer distinto? Y comenzamos a incluir otro tipo de perfiles y de roles. Gente de, no nada más ingenieros, trajimos a gente de finanzas, gente de marketing, gente de inventarios, gente de operaciones, y al hacerlos más heterogéneos y con más diversidad, comenzamos a ver que las ideas comenzaban a enriquecerse más. Y entonces comenzaron a fluir y comenzaron a tener los amarillitos y los verdes, es decir, patentes defensivas y patentes reales que iban a la oficina de patentes de Estados Unidos. Y entonces comenzamos a planear y ejecutar esos workshops de innovación de manera constante para no nomás tener un círculo de invención. Yo en un momento dado llegué a tener 4 o 5 círculos de invención en paralelo, con más o menos 3, 4 colegas que nos enfocábamos a diferentes temas, a temas de redes sociales, a temas de inteligencia artificial, a temas de automatización, etcétera, etcétera, dependiendo el expertise de cada grupo, ¿no? Entonces ahí planeábamos, ejecutábamos esos talleres. Presentábamos las ideas ante grupos de expertos, ante esos master inventors que ya tenían el comillo de retorcido con cientos de patentes, ¿no? Y ellos nos decían, no, esto no funciona así, esto está cerrado, esto ya existe. Y quiero contarles una idea de, que me cerraron, que me pareció muy interesante. En 2008 había Second Life, que era tipo mundos virtuales, como el metaverso de hoy día. Y en aquel tiempo, 2008, yo creé en mundos virtuales el campus tecnológico de Guadalajara, y ahí hacíamos tours a manufactura de manera virtual a los ejecutivos. Les creábamos sus avatares más o menos parecidos a su físico, y ahí dábamos esos tours. Y yo recuerdo que se me ocurrió una idea de decir, oye, si estoy en un mundo virtual, ¿podría yo tener una visión 360 en vez de nada más una visión 180 grados, que es como la que tenemos hoy día? Más o menos 180 grados. Pero yo decía, en mundos virtuales yo podría básicamente tener ojos en la espalda y poder girar. Y entonces sometimos esa idea, fue bien recibida por el grupo de expertos, este grupo en el paso 5. La sometimos a una revisión más profunda y meses después regresan los abogados de IBM y nos dicen, ¿saben qué? Esta idea la vamos a tener que cerrar. Oye, pero ¿cómo? Estaba muy buena la idea, ¿por qué la quiere cerrar? Me dice, es que esa idea la acaba de patentar hace unos meses atrás Google. Cuando ustedes ponen en Google Maps y le ponen ir a algún sitio y ahí le ponen 360 y giran alrededor de ese domicilio y ven qué es lo que está alrededor. Esa era precisamente la idea. Y fue cerrada porque ya existía. Por meses ya existía antes que la idea que estábamos queriendo patentar. Entonces, bien importante también el tema del timing aquí, porque si se quedan consideradas mucho tiempo en la mente y dejan pasar el tiempo, esas ideas que pueden ser muy buenas, en su momento dado, cuando las quieran implementar, pueden ser ya no tan buenas o ya no tan novedosas o tan de alto impacto. Y bueno, finalmente reconocer los logros, celebrar los aprendizajes, darnos una palmadita. Y finalmente también reconocer cuando sí realmente tenemos logros. 2005, 0 patentes. Hoy día, ustedes van al campus tecnológico en Guadalajara, van a ver un túnel, una pared, se llama la pared de la fama, llena de fotos de inventores mexicanos. Llena de fotos de inventores mexicanos. Y cada inventor mexicano, con a lo mejor al menos una patente. Muchos tendrán más de una patente. Como en mi caso, yo tengo esta placa que ven acá abajo, ¿no? Esta es la placa de Master Inventor, que te manda el CEO de la compañía. Una vez que tú tienes diferentes niveles que vas escalando, es como un tipo gamification. Tú tienes una patente, ganas puntajes. Tienes una patente defensiva, ganas otro set de puntajes. Y también ganas dinero. Por cada patente te dan un premio económico. Y entonces esos premios te van sumando puntos, llegas a escalones, subes un escalón, subes otro escalón, subes otro escalón. Cuando llegas a cierto nivel, entonces el CEO de la compañía te manda ese reconocimiento. ¿Ok? Y bueno, finalmente el tema de la cultura.
En IBM tenemos un valor que es generar innovación que impacte a la compañía, pero más importante, que impacte al mundo, que impacte al mundo. Y ahorita voy a platicarles de un par de patentes que tengo que creo que tienen el potencial de impactar al mundo. Y aquí, cuando llegamos a este nivel, al 10, las ideas fluyen, el error se comparte, el error se considera un aprendizaje, un hito hacia el camino, hacia el éxito. El liderazgo ya es algo que abraza esa cultura innovadora que se puede fallar, se puede lograr éxitos y hay que celebrar y hay que aprender, ¿no? Y bueno, finalmente déjenme hablarles ahora de algunas ideas que las creo súper relevantes. Esta primera idea de acá, Breast Cancer Early Detection, detectar de manera temprana en una mastografía un potencial cáncer de mama temprano. Esta idea con varios colegas de la Universidad de Guadalajara durante el doctorado, la planteamos, la sometimos y fue también vista por los investigadores de IBM, que se patentó en Estados Unidos, en Inglaterra, en Japón, en China, en varios países. Yo espero que ahorita esta patente esté siendo utilizada por radiólogos, por oncólogos, que cuando una mujer va a hacer una mastografía, esté utilizándola para detectar un pequeño puntito que se llama microcalcificación y que eso puede ser un indicio temprano de cáncer de mama. Si se toman acciones ahí, esa mujer puede salvar su vida. La siguiente idea de patente. ¿Han escuchado el tema de no reinventar la rueda? Bueno, no reinventar la rueda se nos ocurrió. ¿No les ha pasado a ustedes que si son una empresa global, tienen un problema en alguna planta y de repente en otra planta tienen el mismo problema? Y a lo mejor la planta 1 ya lo solventó, pero si la planta 2 no sabe que ya se solventó, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a empezar de cero, van a reinventar la rueda, van a reinventar el hilo negro. Entonces, acá es cómo conectamos a personas que ya solventaron problemas con personas que están viviendo un problema similar y que la idea es que no arranquen de cero, sino que tomen la base, sí tropicalicen algo, porque puede haber cuestiones que son diferentes en diferentes entornos o ecosistemas, pero no tienen que empezar de cero. Ya parten de una base para llegar a un resultado de una forma mucho, pero mucho más acelerada. ¿Okay? Y bueno, hay otras patentes más como calendarios inteligentes, diccionarios customizables, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que les quiero dejar como mensaje, no estábamos aquí trabajando, innovando o patentando, mandando cohetes a la luna como Ciro Loca. No estábamos haciendo eso. Estábamos trabajando, innovando, patentando en los problemas del día a día. Por ejemplo, este de calendarios inteligentes. ¿Por qué se nos ocurrió? A mí me molestaba ver en mi calendario 5 juntas, mismo día, misma hora. ¿A cuál voy? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál puedo delegar? ¿Cuál puedo rechazar? Bueno, customizas tu calendario con tus preferencias de quién viene, en qué horario, qué tema, etcétera, etcétera, de forma tal que con esas preferencias de usuario tú puedas en automático discernir y decidir cuál de las 5 juntas que tienes es la que tienes que realmente atender, cuáles vas a delegar y cuáles vas a cancelar. Entonces, bueno, son temas del día a día. Mi mensaje para ustedes es, si hoy día tienes problemas que no te dejan dormir, yo te preguntaría, ¿y qué estás haciendo al respecto? ¿Qué estás haciendo para mejorarlo? ¿Qué estás haciendo para solventarlo y que realmente te deje dormir en paz? Bien, voy a entrar ya para ir cerrando a revisar un ejemplo con el framework en el ámbito de retail y lo voy a hacer
voy a poner dos vertientes. Una, con datos, que es, ahorita vamos a hablar de NET y sus soluciones de datos, y otra, sin datos. Es decir, con curiosidad, con intuición, pero sin mucha información. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Compiten uno con lo otro? ¿Se deben complementar? Vamos a revisar. Por ejemplo, en este caso, una empresa de retail, 150 tiendas físicas, su canal de e-commerce quiere reducir la tasa de devoluciones de productos que está en doble dígito en sus ventas online. Es un caso hipotético. Vamos a meterlo a este framework. ¿Y qué haríamos con las tres actitudes? Curiosidad. ¿Qué patrones hay detrás de esas devoluciones? ¿Por qué los clientes en un 10 al 12% están regresando el producto? Aprendizaje continuo. Hay que analizar las métricas, hay que analizar el feedback, ese famoso NPS, esa retroalimentación directa de sus canales de venta, sus partners, sus clientes directos. No temer al fracaso. Una vez que entendamos todo eso, se nos ocurrirán algunas ideas. Hay que atreverse a prototiparlos con clientes reales y ver qué resultado dan ese tipo de prototipos. En el tema de los 6 pasos, vamos viendo aquí cómo se vería el tema de los 6 pasos. Retar el status quo. Por ejemplo, ¿las fotos y las tallas de los productos en sitio son suficientes o están causando mucha confusión? Pedir ayuda, involucrar al equipo de analytics, atención al cliente, logística para ver sus puntos de vista. Equipos multidisciplinarios, involucra a ingenieros, a diseñadores, a expertos en el comportamiento del consumidor, crea ese círculo diverso, no lo hagas muy homogéneo, no te pongas con puros ingenieros o puros diseñadores porque muy seguramente te vas a enfrentar a lo que a nosotros nos pasó cuando hicimos círculos de invención y de innovación muy homogéneos, puros ingenieros. No teníamos tanto éxito. ¿Okay? Planea y ejecuta. Analiza data histórica, el porcentaje de devoluciones, de dónde vienen los principales rechazos, cuáles son los porcentajes que hay que atacar primero. Y finalmente, cuando tengas ya una idea más clara de una solución, presenta eso ante expertos. Por ejemplo, un, predi- un predictor de que te queden los productos. A lo mejor puede ser con tema de inteligencia artificial o con tema de augmented reality o alguna otra cosa, ¿no? Que te sugiera una talla en base a tu historial de compras, etcétera, etcétera. Y finalmente, cuando hagas un prototipo como este Fit Predictor que sugieren acá, la tasa de devoluciones se logró bajar en X porcentaje. Yo aquí les quiero también comentar una anécdota que me pasó en IBM por ahí en los años, cerca del año 2000. Teníamos un porcentaje en el brand de las ThinkPads con un business partner del 5% de fallas al arribar el producto. Es decir, el cliente abría el producto y al abrirlo o no prendía la computadora o la batería no funcionaba o una tecla estaba descompuesta o tenía pixelitos en la pantalla, etcétera, etcétera. 5%. El target era 0.4%. En aquel tiempo nos tuvimos que meter mucho al tema de datos, entender de dónde venían las causas raíces de los problemas. Y para eso teníamos que estar en sitio, viviendo y viendo lo que los clientes estaban observando. Al hacer ese procedimiento, pudimos mejorar, así como en este caso. Bajamos del 5% al 0.5%. El target era 0.4%. Eso lo logramos en tema de más o menos 6 meses. Pero ahí fue un ejercicio realmente de meterte a analizar datos duros y retroalimentación en tiempo real de fallas de manufactura, fallas de ejecución, fallas de diseño y bien importante, había también muchísimas fallas inducidas por el cliente. Pero cuando ya estuvimos ahí y face to face veíamos la situación, ahí llegábamos a acuerdo de, esto es mío, yo lo voy a trabajar, esto es tuyo, ayúdame a trabajar. ¿Ok? Bien. En este caso, la innovación sustentada en evidencia te va a dar decisiones informadas, un retorno tangible, el riesgo va a ser mucho menor
Y obviamente el 10 se va a alcanzar porque la innovación pasa del experimento a una práctica de cultura. Es decir, cuando ustedes vean que sus equipos de trabajo ya ven un problema y en automático ya están pensando en soluciones, no tienes que estar empujándolos. Ya la cultura de la innovación ya está permeada en tu organización. Ahora bien, ¿qué pasaría si en este mismo framework no tuviéramos tantos datos? Vamos a utilizar más la innovación intuitiva, exploratoria. Aquí hay un poquito más de riesgo, por ejemplo, la curiosidad. ¿Qué pasaría si el cliente probara el producto de forma virtual? Oye, ya tenemos tecnología para hacer eso, ¿no? Tú te puedes probar el sillón que quieres comprar o la ropa en el color, en la talla, la gorra, lo que quieras. Te lo puedes probar. Y aquí, por ejemplo, conectar retail con gaming, con augmented reality y tal vez con alguna otra tecnología como inteligencia artificial, entre otras. Aceptación del error. Si se lanza de repente un prototipo sin mucha validación, obviamente hay que tener esa mentalidad experimental, pero también no hay que irnos a lo borras, sino que realmente hagamos una prueba lo más o menos controlada para que no tenga un impacto negativo con los clientes. Ahora bien, en los pasos, ¿no? Retar el status quo. ¿Por qué no permitir a los clientes que se vean utilizando la prenda en realidad aumentada? ¿No? Pedir ayuda. Involucra desarrollador, marketing, diseñadores, a lo mejor alguien más. Crea equipos diversos. Aquí, por ejemplo, usaban herramientas gratuitas para poder crear esa solución y prototiparla. Planea y ejecuta. Haz un prototipo básico, por ejemplo, un espejo virtual. Que tú digas, a ver, quiero este mueble o quiero este vestido o quiero este traje y que lo puedas probar. Preséntate expertos a tu equipo de e-commerce, que ellos vean cómo funcionó el experimento y si eso puede ayudar a reducir el porcentaje de rechazos, a incrementar el engagement de los clientes, seguramente el equipo va a dar thumbs up. ¿Okay? Y finalmente, si funcionó bien, reconoce el logro. Si no funcionó del todo bien, aprende, itera, mejora. Y obviamente en este caso la innovación sin data es más visionaria, te genera más engagement, es más experimental, pero cuando eso lo combinas con la data, entonces vamos más a lo seguro. Es como innovar sin data, es como mandar un cohete y a dónde va a llegar, no sabemos, a lo mejor sí vuela, pero no sé dónde va a caer, ¿no? Cuando lanzamos un cohete y tenemos la data, pues lo queremos enviar a la luna, y no nomás lo queremos enviar, lo queremos regresar. Para eso nos funciona la data, ¿no? Para realmente tener un destino seguro y poderlo regresar. Cuando no hay mucha información, obviamente el riesgo va a ser más alto, pero ahí tenemos que tener una mentalidad más de experimentación. ¿Ok? Y bueno, ya nada más para concluir acá, no está peleado una con la otra, más sin embargo, sí quiero dejar en claro que cuando combinamos lo mejor de los dos, es la mejor forma de innovar. Si tienes mucha data, a veces te puede distraer un poquito de la curiosidad, de la intuición y demás. Pero también si vas a la intuición meramente para crear una hipótesis y después no tienes la data que lo valide, seguramente vas más al modo experimental, puede ser con mucho riesgo. Si le metes más el tema de data, puedes mitigar esos riesgos. Obviamente, hay terrenos donde se puede experimentar con más riesgos que otros. Estoy seguro que en la banca o en retail o en ese tipo de industrias más reguladas, hay que jugar un poquito más a lo seguro, pero también no tan seguro que pongamos un blocker a la innovación. Entonces, hay que mezclarlo y usar lo mejor de ambos mundos. Ya para cerrar, lo que quiero que te lleves este mensaje. Vence tus miedos. Para mí, este es un punto medular, porque créanme, yo recuerdo la primera vez que me paré ante un escenario, 1999, kickoff anual de Kodak. Kodak, una empresa que ya no existe. Me tocó dar un speech en su kickoff. Yo recuerdo que cuando me paré al frente, yo me quedé paralizado.
por segundos que para mí fueron eternos. Me parecía que eran como horas. Afortunadamente, después de unos segundos pude reaccionar, pude dar mi mensaje. Estoy convencido que no fue mi mejor presentación por mucho, pero créanme que desde ese momento yo dije, Manuel, ese miedo a pararte al frente ante un escenario, lo tienes que vencer. Tienes que trabajar, tienes que prepararte, tienes que educarte, tienes que practicar. Y por eso, en muchos años en mi historia de IBM, me tocó ser la voz de la IBM. Por eso me vieron en los periódicos y en entrevistas en medios, en radio, etcétera, en congresos, en simposiums, dando entrenamientos en Europa, en Japón, en Latinoamérica, porque yo tenía que vencer ese miedo a realmente estar frente a los clientes, frente al público. ¿Ok? El miedo mata más sueños que el fracaso jamás matará. El miedo mata más sueños que el fracaso jamás matará. Y recuerda, fracaso es solo un aprendizaje, es un hito más en el camino hacia tu éxito. ¿Ok? Y en lo personal, ya para cerrar, yo tenía muchos miedos también. Hace 15 años atrás, workaholic, trabajaba de 7 de la mañana, 8 9 de la noche, me pegó una gastritis que fui a parar al hospital y en aquel tiempo no corría ni agarrar el camión, sobrepeso, sobreestrés, calidad de tiempo en familia muy pobre. Mi calidad de vida era también pobre porque era muy enfocado al trabajo. Y en aquel tiempo yo recuerdo que fue al médico y me dijo, Manuel, tienes que tener una vida más balanceada, tienes que hacer ejercicio, tienes que cuidarte más, balancea más el nivel del estrés para que tengas un impacto mucho más sano. Y bueno, a raíz de ahí corrí un 5K con mis hijos y hoy día les puedo decir que he corrido maratones por el mundo. Acabo de correr hace 2 días, el domingo, el maratón de Aguascalientes, mi maratón número 40. Eh, Estoy en los 6 Worldwide Majors, falta Boston que haremos el próximo año. Y bueno, esos son un poquito esos logros que por ahí hemos logrado venciendo esos miedos de decir, yo no puedo terminar 5K. ¿Cómo vas a correr 42 kilómetros? Es una cuestión imposible, ¿no? Y no, son techos mentales que uno se pone. De hecho, mi siguiente techo mental pasando Boston es hacer un Ironman, que es un maratón, nado, bici y carrera. Ahorita yo lo veo imposible, ahorita porque no me he preparado, pero sé que poniéndome la meta lo podemos lograr. Y es finalmente este miedo a las alturas también, también, ¿no? Yo tenía un pavor subirme a las alturas. Ahí me ven con una sonrisa muy fingida porque en este movimiento en el maratón de Chicago, nos subimos a este edificio y te giran como unos 45 grados hacia el precipicio, pero estás safe, ¿no? Nada más es la sensación. Pues bueno, ese para mí, el haber hecho eso ya era un mega logro, ¿no? Y bueno, dije, yo tengo que vencer ese miedo y lo vamos a vencer de una forma pues, más radical, ¿no? Vamos a hacernos un skydive. Y aquí me ven volando por los cielos de Puerto Vallarta. Y bueno, este, una tendencia que hacerlas de moral. Sí, vienes a 250 kilómetros por hora. En caída libre, más o menos 1 kilómetro baja. Y, y bueno, ese fue así como que pum. Es decir, equipo, Gabriela, Daniel, Emanuel, Luis, Wendy, Gabriela, Beatriz, David, Sandra, Rubén, Fabián, Cristel y los que se hayan sumado a la sesión. Les quiero dejar este mensaje. Uh, si no vencemos esos miedos que nos ponemos, como bien decía el último mensaje que les comentaba, ¿no?
el miedo mata más sueños que los fracasos mismos. Y si vamos a vencer esos miedos, hagámoslo con data, hagámoslo con esa intuición, hagámoslo con ese chip innovador, combinemos esas dos cosas y créanme, creo que pueden abordar de manera de alto impacto esos problemas que hoy día no los dejan dormir. Aquí les dejo mis datos de contacto y bueno, con eso pasamos creo que van a hacer una encuesta por aquí de 2, 3 preguntitas y pasaríamos con Diana al tema de Neti. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muy, muy interesante. Gracias. Entonces, no sé si tenemos la encuesta lista, Adriana. Sí, vamos a dejarla para el final para que nos puedan apoyar, por favor. Son 4 preguntitas que nos van a ayudar muchísimo para que podamos seguir ofreciéndoles masterclass como estas con mucha información que a ustedes les interese. Entonces, por favor, si nos apoyan al final con estas preguntas, se los agradeceríamos mucho. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la parte de la tecnología, ¿no? Y sí les pedimos que nos apoyen con esas preguntas al final. El día de hoy tuve una sesión con Zoom en la mañana y resulta que Zoom decide ahora, de acuerdo a la duración de la sesión, apagar la sesión justo cuando termina el tiempo estipulado. Entonces espero que eso no nos suceda, espero que nos dé oportunidad, pero de todas maneras voy a dar aquí un poco de celeridad para que nos dé tiempo de hacer todo. Entonces, pues muchas gracias, Manuel, verdaderamente inspirador lo que nos comentas. Totalmente de acuerdo con este tema de que la cultura pues es un elemento inhibidor o también un elemento acelerador, ¿no? Dependiendo de la cultura que se esté manejando en cada organización. Pero bueno, sí hemos experimentado nosotros ese tipo de obstáculos para poder lograr todos los temas de innovación, ¿no? Los temas de innovación relacionados con la tecnología, que es lo que nosotros en NETI manejamos y donde nosotros precisamente estamos buscando darle mayor celeridad a los procesos internos, a cómo se manejan los datos y en este proceso generar también mayor eficiencia y disminuir el riesgo, ¿no? Y ahorita pues les vamos a platicar algunos casos de éxito con este tema. Aquí, permítanme un segundito porque no me está respondiendo la pantalla. Voy a terminar de compartir y voy a volver a poner esto. Ujú. Vamos a ver. A ver si así. Ahora me está respondiendo. No, sí, ya me está respondiendo. Un poco lento, pero está respondiendo. Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué hemos tenido estas experiencias? ¿De dónde hemos obtenido esta experiencia también de buscar esta innovación, buscar el cambio y qué es lo que hemos observado en estos proyectos? Pues nosotros fundamos NETI precisamente basado en una tecnología muy innovadora que no existe en México, Delphix, la trajimos a México y empezamos a trabajar con las organizaciones para transformar los procesos de gestión de datos. Yo me he dedicado a datos toda mi vida, a datos y a innovación como en su momento el comercio electrónico, ¿no? El famoso .com. Y pues cuando llegó esta tecnología a mis manos fue pues verdaderamente un enamoramiento instantáneo, ¿no? Me di cuenta cómo podía cambiar la forma de hacer las cosas y cómo podía habilitar a las compañías a verdaderamente una nueva forma de tratar sus datos y de gestionar sus datos. Entonces, bueno, usando esta tecnología en varias organizaciones ya en México, este es solo un ejemplo de los proyectos que ya hemos implementado, pues hemos vivido estos temas de transformación y también estos temas de miedo, como comenta Manuel, estos temas de cultura, a lo mejor a veces también un poco los procesos de comunicación, en nuestra experiencia, también afectan el que los proyectos no puedan avanzar tan rápido como quisieran,
Pero creo que todos estos elementos, si los aplicamos junto con una tecnología que ya está probada y que ha ayudado a muchos casos en el mundo y en México, pues nos puede dar mucho mayor éxito, ¿no? Entonces, bueno, hablando un poco del cambio, normalmente pues uno o promueve el cambio porque está buscando este liderazgo, esta competitividad, adelantarse a eventos disruptivos o porque ya nos alcanzaron los eventos disruptivos, ¿no? Entonces, podemos listar muchos tipos de eventos disruptivos. Sin embargo, aquí hay algunos que son significativos para los casos que les voy a comentar, en los cuales seguramente ustedes se pueden relacionar porque todos los hemos vivido, ¿no? A lo mejor cambios en el comportamiento del consumidor, que hoy en día lo vemos muy claramente, lo vivimos con el comercio electrónico, ¿no? Lo vivimos en la pandemia fue más forzado, realmente un impulso muy importante para los temas virtuales como el que estamos viviendo hoy. El propio comercio electrónico que ha cambiado muchas industrias y que ha llevado también desafortunadamente a la bancarrota algunos negocios muy fuertes tradicionales, o la propia tecnología como estamos enfrentándonos hoy en día a la inteligencia artificial, ¿no? Que pues todos nos sentimos emocionados y amenazados al mismo tiempo por este cambio en la forma de hacer las cosas en base a la tecnología. Y finalmente también, pues, aquellos que nos ordenan y nos gobiernan, pues también nos imponen estos eventos disruptivos como son las leyes y las regulaciones. Entonces, vamos a ir observando cómo se han intervenido estos elementos. Aquí los marqué con algunos numeritos para que los pudiéramos identificar rápidamente. Si no los recordamos, yo se los recuerdo, aquí se los voy mencionando. Pero tenemos el caso de Mattel. Mattel, pues fabricante de hace muchísimos años de juguetes, tenía un modelo tradicional de venta al consumidor a través de, pues, del retail, igualmente basado en tiendas físicas, ¿no? Y uno de sus principales canales era Toys R Us. Entonces, aquí vemos en términos de esta gráfica, es el valor de su acción, ¿no? Ustedes lo pueden corroborar ahí en Nasdaq, su sticker es MAT. Entonces vemos cómo estos elementos disruptivos fueron afectando el valor de su acción. Primero inició el comercio electrónico. Uno de sus principales canales no pudo adaptarse a estos cambios y finalmente cae en bancarrota por el cambio del comportamiento del propio consumidor, ¿no? Y esto, bueno, se fue acelerando cada vez más hasta que llegó el elemento disruptivo, creo que más grande que hemos vivido en los últimos tiempos, que es la pandemia, donde realmente pues nos vimos forzados a usar estos canales ya no por elección, sino por mandato, por salud, ¿no? Y por apoyo a la comunidad. Y entonces, en este punto, pues ya entró la crisis dentro de Mattel. eh, no se habían anticipado esta transformación digital y para lograr esta transformación digital de la noche a la mañana fue muy complejo porque en realidad, pues su ecosistema de aplicaciones, pues eran más de 100 aplicaciones que interactuaban unas con otras y que además eran de un modelo tradicional, on-premise, aplicaciones muy robustas, pero que no tenían una integración rápida y sencilla. Entonces, para moverse hacia un e-commerce, Mattel tenía que lograr hacer cambios significativos en toda su arquitectura y todo su ecosistema, ¿no? Entonces, hacerlo bajo esta arquitectura que habían construido durante muchos años era prácticamente imposible, ¿no? Aquí vemos este elemento de la pandemia. Pero bueno, a través de la tecnología y de una nueva visión estratégica de cómo atacar el problema, lograron recuperarse. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, confiaron en esta tecnología innovadora de Delphix para poder precisamente tener una arquitectura y una gestión de datos virtualizada que les permitiera reducir todos los tiempos para hacer las pruebas, para compartir los datos, para generar nuevos entornos de prueba, para realizar las pruebas de integración. Y con eso lograron salir al mercado y ofrecer una nueva experiencia de compra, ¿no? Que empezó realmente a ayudar a la empresa a recuperar su posicionamiento. Y con la velocidad que lograron imprimir a sus áreas de desarrollo, además lograron también aprovechar
iniciativas muy importantes como el famoso boom de Barbie, que también nosotros lo vimos y lo observamos con la película, ¿no? Entonces pudieron aprovechar estas tendencias y estos comportamientos del consumidor, y aquí vemos cómo pues incluso su valor de la acción pues ya está superior a lo que estaba antes de enfrentar esta crisis disruptiva, ¿no? Entonces es uno de los casos que podemos observar de cómo atreviéndose a innovar y atreviéndose a usar tecnología que en sí mismo trae un proceso innovador de la gestión de datos, una empresa pues pudo enfrentar una crisis de negocio significativa y poder salir adelante, ¿no? Otra crisis que también surgió con la pandemia, bueno, le sucedió a la cadena, una cadena de marca líder en hospitalidad, es Choice Hotels. Y ellos pues consolidan, ¿no?, una gran cantidad de oferta de hotelería y entretenimiento y manejaban más de 1.000 millones en reservaciones, ¿no? Entonces, se enfrentan nuevamente a la pandemia, tenían todo un ecosistema de aplicaciones tradicionales on-premise, deciden que la forma de enfrentar este reto de negocios es subir a la nube, pero al subir a la nube tenían dos retos. Uno, en sí, el poder mover todo su volumen de datos a la nube de una forma eficiente. Y segundo, pues el riesgo que implicaba el subir estos datos a la nube, ¿no? Y aquí vemos también el factor número 5, que es el de el cambio de las leyes y las regulaciones, de cómo tenían que asegurarse de proteger esta información, además de hacer este cambio tecnológico de subir a la nube que les permitiera a todos los asociados a su negocio interactuar de una manera ágil, de una manera dinámica desde sus hogares y poder enfrentar este elemento disruptivo que pues estábamos sintiendo todas las organizaciones, ¿no? Entonces, ellos pues, lo lograron nuevamente también con Delphix, pero ahora en este caso utilizando las capacidades, además el modelo ágil de distribución de datos de Delphix de la virtualización, añadieron las capacidades de protección de datos sensibles, ¿no? Entonces, con esto se aseguraron de que antes de que los datos subieran a la nube, los datos se identificaran, los datos sensibles que tenían en todas sus diferentes aplicaciones y en todas sus diferentes bases de datos. Aplicaron un proceso de enmascaramiento para convertir estos datos sensibles en datos ficticios que no fueran expuestos y subieron a la nube de manera segura, pues logrando esto en tiempo récord. Y hoy en día funcionan en una combinación tanto de plataformas on-premise como la nube con AWS y con una consistencia a través de todas sus plataformas de la protección de datos que les permite interactuar a su mayor conveniencia de acuerdo a la necesidad del negocio, ¿no? Y vemos aquí parte de su arquitectura, donde ellos pudieron además generar múltiples copias de cada una de estas bases de datos de manera virtual por cada una de las instancias, sin tener que consumir 10 veces más de la infraestructura de datos que tenían originalmente, gracias al modelo de virtualización de datos que les ofrecía Delphix. Y otro caso que tenemos aquí también para platicarles, pues es el caso de Natura. Natura, pues, es empresa líder en productos cosméticos, ¿no? Pero ellos tenían un modelo de ventas a través de sus diferentes marcas, que pues conocemos muchas de estas marcas, de Body Shop, Avon, Aesop, eh, de ventas de persona a persona. Entonces, nuevamente se enfrentan a la pandemia y pues entran en una crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a salir adelante si nuestras ventas son de que una persona interactúe con otras personas directamente uno a uno, que estas personas vengan a nuestra organización y se lleven sus catálogos, que se lleven muestras? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, pues rápidamente, nuevamente en este tema de la innovación y en este tema de los equipos multidisciplinarios que nos comenta Manuel, pues se reunieron todos los equipos internos de Natura y determinaron que la forma de enfrentar esto es moverse a un modelo 100% digital, moverse a la nube
poner oficinas de trabajo para todos sus consultores y vendedores que pudieran tener a través de Internet, que pudieran hacer sesiones virtuales y pudieran seguir interactuando con estas personas sin un contacto físico, ¿no? Pero pues el reto era muy grande, 8 millones de consultores en el mundo, 3.500 tiendas, 35.000 empleados y el entorno de SAP más grande de Latinoamérica. Entonces, mover este entorno en tiempo récord, porque esto no podía tardarse mucho tiempo en suceder, a la nube de manera efectiva, hacer todas las adecuaciones que se requirieran y entregar estos nuevos servicios digitales en unos cuantos meses, pues fue un reto muy significativo. Sin embargo, Natura pues lo logra con la utilización de Delphix para agilizar la entrega de datos y integrarlo a todos sus flujos de trabajo de una arquitectura DevOps, que es lo que realmente le permitió acelerar todos los procesos de desarrollo de pruebas y Delphix entregando los datos de manera dinámica, de forma instantánea, sin importar estos grandes volúmenes de los que estamos hablando de la instalación de SAP más grande de Latinoamérica, ¿no? Entonces, después de hacer toda esta transformación, la compañía reportó en el primer trimestre de 2021 un crecimiento de 2 dígitos, ¿no? A diferencia de la mayoría de los negocios que no pudieron transformarse, no pudieron innovar, no pudieron reaccionar, que pues sufrieron un detrimento en sus ventas significativo, ¿no? El tiempo de entrega de estos datos actualizados se redujo de 48 horas a 1 hora, ¿no? Y lograron una reducción en el almacenamiento requerido para enfrentar este reto del 90% y lograron reducir el tiempo para liberar nueva funcionalidad en 50%, que finalmente esto es un tema muy importante en los nuevos modelos de trabajo de los negocios digitales para poder adaptarse, como ya vimos en caso de Mattel, a las tendencias, para poder adaptarse a nuevos eventos disruptivos del mercado, ¿no? Y para poder mejorar la competitividad de la empresa. Entonces, pues finalmente, todo esto que hemos visto en estos diferentes casos también lo ha documentado IDC. IDC tiene un estudio que se llama el valor de negocio de Delphix y pues ha determinado que sí, todos estos beneficios existen y se han presentado en todos los casos que han estudiado, que están hoy en día utilizando Delphix, donde se ha incrementado la velocidad del desarrollo, donde se ha tenido un time to market mucho más rápido, también aumentando la productividad de los desarrolladores y se ha protegido la información personal, ¿no? Todo esto además dándole un beneficio de reducción de costos de infraestructura, tanto on-premises como en la nube a las organizaciones que lo utilizan. Este es un resumen de este estudio, se los pongo en inglés, les pido una disculpa por en inglés, pero es para que ustedes puedan observar exactamente los resultados del estudio. Pero si alguno de ustedes tiene inquietud de obtener el estudio, con mucho gusto, por favor, déjenos un comentario y les mandamos el estudio completo para que lo puedan evaluar. Pero aquí vemos pues diferentes estadísticas que fueron obtenidas de este estudio, ¿no? Y vemos cómo pues el valor al negocio de una implementación de Delphix por todos los elementos que ya hemos comentado, por la innovación, por la disrupción, por la optimización de los procesos internos de gestión de datos y el acelerar la creación de sus nuevas aplicaciones de negocio, se calcula en 408% en un periodo de 3 años, lo cual es pues un valor muy, muy atractivo, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de él utilizando Delphix, aceleró precisamente la gestión de todo el procesamiento de transacciones que está realizando para muchos de sus clientes, realizando 2 millones de ejecuciones de entrega continua, de pipelines de entrega continua en el mes y con más de 500,000 operaciones de datos totalmente automatizadas con Delphix, donde antes para poder hacer la entrega de un ambiente de pruebas se tardaban 72 días y hoy en día lo pueden entregar en 3 minutos. Y entonces su equipo de trabajo, en lugar de dedicarse 20% solamente de este tiempo a generar código, hoy en día dedica 80% del tiempo a generar código.
y bueno, obviamente siendo un proveedor de servicios administrados, pues esto lo capitaliza directamente en un beneficio para la empresa, un crecimiento para la empresa, pero también en una mayor satisfacción de sus clientes. Em, ¿Cómo hace Delphix esto? Delphix cuenta con una tecnología que precisamente permite conectarse a bases de datos y sistemas de archivos de manera natural. Estos datos son traídos a la plataforma Delphix, que puede estar on-premise o en la nube. Y esta plataforma va a identificar los datos sensibles, los va a proteger con un enmascaramiento y luego los va a virtualizar para poder entregar todos estos datos virtuales a todos aquellos consumidores de datos que lo requieran. En esta virtualización, Delphix logra entregar estos datos en un 1% del tamaño original. Entonces tenemos una eficiencia impresionante. En cada una de estas copias virtuales estamos ahorrando más del 98% del almacenamiento que se requeriría para poder darle a la organización todas estas copias de datos que además le permiten agilidad y flexibilidad. Aquí es muy importante lo que comenta Manuel, el cambio de cultura, no tener ese miedo, el atreverse a retar, ¿no? El cómo se ha hecho las cosas siempre, porque al tener una tecnología tan innovadora en las manos, necesitamos también de la gente y de los procesos que nos acompañan que se atrevan al cambio y que experimenten. Y las organizaciones que han trabajado con nosotros en esto han obtenido unos beneficios extraordinarios. Y hoy en día ellos mismos están impulsando cada vez más estos cambios apoyados en esta tecnología, están impulsando cada vez más nuevos procesos que antes no habían podido considerar porque no contaban con una herramienta tan poderosa como la plataforma de Delphix para poder entregar datos en unos cuantos minutos, totalmente virtualizados, sin necesidad de seguir un proceso tradicional de asignación del almacenamiento, ¿no? Entonces, con esto, pues cerramos en términos de la innovación de en qué consiste esta innovación de la gestión de datos, ¿no? Un modelo tradicional que a lo mejor está basado en copias de discos o restauraciones de backups, eh, es un modelo que pues requiere mucho esfuerzo y por lo tanto es más lento y requiere mucha intervención manual. Y hoy con Delphix podemos hacer una distribución de datos muy veloz, totalmente automatizada y segura. En términos de la protección de datos, si no trabajamos en términos de proteger el dato en sí mismo, estamos hablando de solamente defender el perímetro, pero si por alguna razón este perímetro es violado o tenemos que tener flexibilidad y mover los datos hacia zonas menos protegidas, pues estamos expuestos a que nos puedan robar datos sensibles. Pero con Delphix vamos a trabajar con los datos en sí mismos, vamos a proteger el dato en sí mismo. Entonces, se relaja un poco el término de esta protección del perímetro. Podemos mover los datos hacia la nube de manera segura o los podemos mover entre diferentes localidades de forma totalmente segura para la organización. Y también vamos a cambiar este tema de usar muchas herramientas de nicho, muchas herramientas especializadas en ciertas funciones para tener una plataforma integrada de gestión de datos que nos permita mayor control, mayor gobernabilidad, mayor visibilidad y que podamos usar en toda la empresa y que además nos permita cambiar de un modelo de infraestructura física que es muy costoso y también muy lento, se nos acaba la infraestructura y no podemos avanzar, a ambientes virtuales que incluso por la velocidad en la que se pueden entregar, pueden ser ambientes efímeros. Podemos utilizarlos solamente durante el periodo que se necesiten, que esto en la nube nos da un ahorro directo y tangible eh, muy fácil de evaluar. Entonces nos permite generar estos ambientes efímeros que cuando termina la prueba, termina el proyecto, los podemos eliminar y podemos reutilizar toda esta infraestructura y esta capacidad para otros proyectos, ¿no? Entonces, bueno, con esto pues terminamos el tema de en sí la innovación de la gestión de datos.
Pero también nada más quiero darles un mensaje adicional que podemos extendernos un poquito más allá y podemos también aplicar la innovación a los procesos de pruebas en sí de las aplicaciones, utilizando tecnología muy avanzada como la inteligencia artificial, ¿no? Y pudiendo integrar todos estos procesos para poder entregar aplicaciones de mucho mayor calidad, a la cual le llamamos un proceso de calidad continua del software. Muy bien. Pues bueno, con esto termino mi parte. Los invitamos a ser parte de estos líderes que ya están utilizando esta tecnología, que ya están innovando y que pues o se están adelantando a sus competidores o, como ya vimos en los ejemplos que platicamos, lograron enfrentar situaciones muy complicadas de mercado eh, con los nuevos modelos de tecnología y con la innovación. Muchas gracias. Y no sé si hay en este momento abrimos pues el tiempo que nos queda para algunas preguntas y respuestas. Perfecto, Diana. Y tal vez, Adriana, si nos ayudas con las preguntitas, todavía hay personas que nos pueden apoyar con eso. Y si tiene alguien preguntas, se pueden desmutear, Adriana. Tienen la opción de poderse desmutear para preguntar. Sí, sí, sí tienen la opción. Las preguntas aparecen al finalizar la sesión, entonces estamos ahí en espera de esto. Ahí son 4 preguntitas muy breves de opción múltiple, que no les toma más de un minutito. Entonces, ahorita damos espacio para preguntas y respuestas y ya al final se muestra la encuesta. Excelente. Pues adelante si hay preguntas. Sandra, Rubén, Víctor, Fabián, Jorge, Gabriela. ¿Algún comentario, pregunta, observación? Muy bien, pues bueno, creo que no tenemos ahorita preguntas específicas. Entonces, bueno, les agradecemos mucho su participación. Aquí hay una pregunta. Víctor Hugo nos está mandando una pregunta. Yo no la veo. ¿Alguien la puede leer? Yo no la alcanzo a ver. Dice que, ¿cómo se puede mantener la motivación cuando vas de fracaso en fracaso? Bueno, ahí lo que yo te diría es ve esos aprendizajes. O sea, si es un fracaso, tienes que aprender y mejorar. Si vuelves a fallar, no tienes que fallar en lo mismo, tienes que ir mejorando y aprendiendo, ¿no? Eh, los fracasos, como te mencionaba, son pasos hacia el éxito. Sé que de repente sí puede llegar a ser desmotivador, pero en el momento en el que tú sientas que sí estás caminando hacia el objetivo, aunque no llegas todavía al éxito que tú estás definiendo, creo que es una motivación que tú tienes que auto imponerte, porque sí es posible de que un fracaso te pueda dar para abajo, pero yo creo que nuevamente es ver la perspectiva de un aprendizaje, un camino hacia el éxito y no que sea un fracaso, yo no soy bueno para esto, yo no sirvo para esto, ya mejor me rindo. Es tener una perspectiva distinta. No sé si hay alguna otra. Ok, Oh, muchas gracias. gracias, Víctor, por la pregunta. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Manuel. Gracias, Diana, por su información. Muchas gracias. Un abrazo. Solo agradecer. Muy interesante. Yo me llevo información muy interesante, detallada para evaluarla, estudiarla en el entorno en el que me desempeño hoy en día. Efectivamente, la transición profesional también sucede. Nos conocimos, Manuel, en un entorno muy específico técnico y hoy en día en entornos totalmente diferentes. Sí, es muy interesante lo que ambos nos han planteado en el mundo de las pequeñas y medianas empresas y en el mundo en el que me muevo, que es el mundo del manejo del dinero y solucionar la vida a los empresarios. Pues claro que va a tener cabida esta información. Y agradecer. Muchísimas gracias por el conocimiento y nos estamos viendo en los siguientes
en los siguientes comentarios y en las siguientes sesiones de Zoom. ¿Sale? Muchas gracias, Fabián. Eso está bien. Un abrazo, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, aquí Víctor Hugo también me manda una pregunta y dice, bueno, que por qué considero yo que deben optar por NETI, ¿no? Y qué otras Ujú. alternativas hay de la tecnología que hemos presentado hoy. Bueno, pues NETI, como les comentaba, precisamente fue un innovador en este mercado con esta tecnología. Delphix no se había implementado en México, no se había utilizado y pues nos atrevimos. Y las organizaciones que pues se atrevieron junto con nosotros, ¿no? Que nuestro primer cliente fue Oxxo, afortunadamente una compañía muy importante para un proyecto muy significativo que tuvieron de reingeniería de su sistema de mercaderías, pues nos reportaron grandes beneficios. Entonces, en el trayecto de estos casi 10 años, pues hemos acumulado muchísima experiencia, muchísima seguridad y tenemos pues mucha información que podemos compartir con ustedes para una implementación exitosa de Delphix y para esta transformación de sus procesos de gestión de datos que verdaderamente hemos visto que cuando las empresas se atreven a hacer este cambio, el impacto directo en su competitividad se incrementa enormemente y eso se los podemos compartir en base a esta experiencia y por eso les recomiendo trabajar con Neti, ¿no? Tecnologías que puedan resolver cosas similares, pues hay muchas tecnologías con modelos diferentes, con modelos no tan innovadores ni tan disruptivos, sobre todo en la parte de protección de datos, pero yo les recomendaría que lo vean desde el punto de vista de integrar la protección de datos sensibles con la virtualización de datos, que es este modelo disruptivo de Delphix, donde realmente van a poder obtener estos beneficios de agilidad que hemos comentado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Víctor Hugo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Yo sí, una más, Diana. Perfecto. Yo sí, ya agarré vuelo. ¿Cuál es el perfil ideal de organización, empresa, modelo de negocio para adoptar esta tecnología que nos acabas de compartir? El mínimo perfil. El mínimo perfil, claro. Sí. Mira, uno es que tengan pues un volumen importante de datos, o sea, para que realmente puedan ver un beneficio tan significativo como lo que hemos visto en IDC, sí tiene que ser una organización que tenga un volumen Mucho importante de dato. datos, ¿no? En sí, la empresa ha visto que se recomienda para implementaciones mínimas de 3 terabytes de información, ¿no? En sus bases de datos, pero pues tenemos clientes con 30, con 100 terabytes de información en sus bases de datos, ¿no? O sea, realmente un gran volumen de datos pues va a permitir que los beneficios sean mucho más tangibles. Y por otro lado, que también la organización esté orientada a desarrollar sus propias aplicaciones, porque precisamente nosotros vamos a impactar ese proceso de desarrollo. Y si ese proceso de desarrollo lo tienen tercerizado y no tienen influencia sobre cómo se va a utilizar, entonces pues es más complicado que puedan observar los beneficios, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, excelente. Bueno, pues les Pues agradecemos mucho su tiempo y pues les pedimos nos ayuden con esta encuesta que básicamente nos va a ayudar a pues también conocer sus puntos de vista y también poderlos ayudar mejor en el caso de que ustedes quieran que participemos en algunos de los retos que ustedes tengan que enfrentar, que nos dará mucho gusto hacerlo, ¿no? muchas Ok. gracias. Yo levanté la mano, perdón. Gabriela, tal. Sí, perdón. Bueno, nada más una pregunta. ¿Tienen alguna experiencia en el manejo de call centers donde se reciben datos de terceros de diferentes instituciones? Nosotros directamente en México no hemos trabajado con call centers, pero a nivel mundial sí se tiene experiencia con la protección de datos sensibles que son utilizados tanto en instituciones financieras como en instituciones de salud que atienden a clientes a través de los call centers. ¿Cómo qué tipo de empresas?
¿Qué tipo de empresas son? Pues Por son ejemplo, a nivel internacional que comentaste, Diana. Sí, claro, bueno, está por ejemplo Molina Healthcare, que es del área de salud, ¿no? Que tiene muchos millones de suscritos a sus programas de salud. Está en Latinoamérica, por ejemplo, Sky, que también pues maneja pues esta atención de los clientes y maneja la protección de los datos personales, y el propio Natura, que comentamos, ¿no? Que Oh, también almacena información Ok, importante de sus clientes y se encarga de protegerla a través de Delphix. ok. Es que nosotros manejamos un cliente Jafra, que oh, haz de cuenta que recibimos los datos de ellos, somos como, o sea, administramos los datos que nos entrega el cliente. Oh, ok. Sí. Por eso la pregunta. Bueno, Ah, gracias. quieres, con mucho gusto, si quieres, te contactamos vía correo electrónico para que podamos darte más información detallada de lo que tú estás buscando. Lo revisamos con mucho gusto. Gracias. Muy bien, pues pues muchísimas gracias nuevamente. Esperamos que toda esta información pues haya sido inspiradora, motivante y que también les haya puesto pues algunas ideas interesantes para innovar en sus propias empresas, sus propios procesos, y les agradecemos mucho que nos puedan em, ayudar con la encuesta. muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos. Saludos. Que estén muy bien. Gracias. Luego, un buen día. Gracias. Chao.